Vimos, hermanos, en esta serie que hemos iniciado de la pasión de Cristo, vimos una introducción y marco doctrinal en el que veríamos el tema, y de segundo, la segunda columna que empezamos a ver son los sufrimientos de Cristo a lo largo de su vida. Hoy quiero concentrarme, hermanos, en el sufrimiento físico y social de Cristo. Habiendo considerado ya las promesas referentes a la pasión y muerte de Cristo, estuvimos mirando cómo los sufrimientos y la pasión y muerte de Cristo fueron anticipados desde el Antiguo Testamento en su carácter penal y vicario. Hemos contemplado también su estado de humillación. Entonces fuimos cerrando como el panorama. Entonces las promesas de sus sufrimientos, luego vimos el estado de humillación y allí, dentro del estado de humillación de Cristo, el profundo misterio de su encarnación. Ahora nos adentraremos en el tema mismo de sus sufrimientos a lo largo de su vida terrenal. Sabemos, hermanos, que estamos ante un tema vasto, complejo y en muchos aspectos misterioso, por lo cual, solo por motivos de estudio, lo abordaremos en dos partes. En primer lugar, trataremos los sufrimientos físicos y sociales de Cristo, es decir, haciendo un mayor énfasis en aquellos aspectos externos y visibles que Él experimentó y que sin duda afligieron profundamente su corazón. En el próximo sermón, si Dios quiere, el próximo día del Señor, miraremos los sufrimientos de carácter moral, mental, emocional y espiritual de Cristo, los cuales sin lugar a dudas fueron los sufrimientos más intensos y profundos que Él experimentó, puesto que se relacionan con el peso del pecado imputado y la ira de Dios sobre su alma santa. Pero antes de tocar este asunto, hermanos, deseo poner un punto de equilibrio, un punto para que dimensionemos de mejor manera, aún en nuestros estudios personales del tema. Al considerar los sufrimientos de Jesucristo, corremos el riesgo de enfatizar algunos aspectos en detrimento de otros. Para algunos teólogos, a los que tenemos acceso por medio de la literatura, resulta casi ofensivo aludir al dolor corporal del Señor. Insisten en que los pasajes bíblicos hablan sobre todo de los quebrantos de su alma santa. Hablar de lágrimas, clavos o espinas, dicen, desvía la mirada del núcleo mismo de la expiación. Otros, en cambio, esto sí no tanto de nuestras líneas, exaltan lo físico con un dramatismo sentimentalista. El pesebre, el llanto, la corona de espinas, la sangre en la cruz. En este esfuerzo terminan eclipsando los indescriptibles tormentos internos que Cristo soportó al ser hecho pecado por nosotros. Para ellos, para este tipo de personas, parece entonces que el terror supremo de Cristo residía en los clavos, el suplicio de la cruz, y se olvidan que lo que realmente lo abatió fue la ira de Dios contra el pecado de muchos. Negar cualquiera de estos ámbitos no es sabio. Rehusar los dolores corporales de Cristo equivale en cierta medida a negar su verdadera humanidad. Que el Señor tuviera carne y huesos que le podían doler. Que el Señor estuviera arraigado en una nación y familia
y que le dolió el desprecio de los suyos. Rehusar, por otro lado, los tormentos del alma rebajaría a Cristo a un hombre común, ignorando que es el Verbo encarnado que cargó con plena conciencia de la santidad divina, la santidad de su pueblo. Entonces, hermanos, debemos hacer justicia a la Escritura, y es esto: al considerar los sufrimientos de Cristo, que fueron físicos y espirituales, la Biblia sí nos enseña que hay una jerarquía. Es decir, hermanos, no vamos a negar ninguno de los dos áreas en las que Cristo sufrió, en cuerpo y en alma. Lo que sí quiero aclarar, bueno, se lo digo porque negar alguno de los dos nos arrojaría a ideas o conceptos errados de Cristo. Lo que sí es cierto es que cuando la Biblia nos muestra los sufrimientos de Cristo, nos los muestra en una jerarquía específica. Pues la Escritura jamás se queda ni sobreenfatiza los sufrimientos de la carne. ¿Me hago entender? Los da por sentado, los declara como algo real y solemne, pero nunca se queda ahí ni los sobreenfatiza. ¿Sí se ha dado cuenta, hermanos, que se han hecho películas de 4 horas de Jesús en la cruz, cuando en los 4 evangelios dice, y murió? ¿Qué le parece, hermano? Que los santos hombres inspirados por Dios, cuando relataron la muerte del Señor, solo lo relatan en un párrafo. Y cuando muere, dice, y murió o entregó el Espíritu. No nos hacen un despliegue dramático, sentimentalista. ¿Me hago entender, hermanos? La Biblia no está negando los sufrimientos de Cristo, pero no se queda ahí, ni los sobreenfatiza. Si bien reconoce la realidad del dolor físico, siempre lo encausa, lo interpreta, lo ubica dentro del marco del sacrificio expiatorio y de la satisfacción de Cristo ante la justicia divina. No idealiza los clavos ni la madera, sino que los interpreta dentro del pacto de la redención. Aún, hermanos, no es posible, por la pura lógica del tiempo, pero aún si nosotros tuviéramos acceso literal a la cruz, a la madera donde Cristo fue crucificado, esa madera no tendría para nosotros ningún valor, sino el significado teológico que la cruz tendría a eso. O sea que con cruz o sin cruz tendríamos hoy día lo mismo, aun si tuviéramos acceso a ello. ¿Por qué? Porque es que el asunto no se queda allí, no se queda en una cruz, en unos clavos. Siempre el Nuevo Testamento tomará los sufrimientos corporales de Cristo y los va a encauzar, los va a interpretar, los va a ubicar en el sacrificio expiatorio. O sea que eso tiene sentido en la manera que nos explique qué significa, cuál es la implicación del sacrificio expiatorio de Cristo. Calvino capta esta idea cuando comenta esto. Dice, Cristo llevó en su cuerpo todos los signos de la maldición, pero sufrió en su alma la maldición misma. Cortas palabras, pero él dijo en pocas palabras lo que he intentado decirle en 11 minutos. ¿Está bien? Cristo en su cuerpo tuvo todos los signos de la maldición, pero en su alma llevó la maldición misma. Entonces, hermanos, con esto estoy diciendo que debe haber un equilibrio en la mente. No vamos a negar ninguno de los dos sufrimientos, pero sí hay una jerarquía. Y es que, hermanos,
lo que esto produjo en el corazón, en el alma de Cristo, esa dimensión que, si Dios quiere, veremos. Señor, me ayude a tratar de poner delante de ustedes con qué lidiaba Cristo en su mente. Eso es muy importante, eso le dio significado a los sufrimientos corporales. Pero con este equilibrio en mente, hermanos, avancemos a considerar detalladamente lo siguiente, y como le dije, por estudio lo haremos. Y serán los sufrimientos físicos y sociales del Señor, que hacen parte de sus sufrimientos, indudablemente, sin olvidar, hermanos, que detrás de cada latigazo, rechazo, se alzaba el peso invisible pero real de la ira propiciatoria que Él asumió por amor a los suyos. Así que permítame describirle un poco los sufrimientos físicos y sociales de Cristo, en primera medida su nacimiento en pobreza. Desde siglos antes, Dios, a través de sus profetas, había anunciado que el Señor no ostentaría grandes riquezas y honores terrenales. Solo por ir a algunos textos, en Miqueas 5:2 se profetizaba su nacimiento en Belén, una ciudad pequeña, nada significativa en términos políticos ni económicos. Dice, pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La misma Biblia dice que el nacimiento, el advenimiento de Cristo sería en Belén, una ciudad pequeña. En Isaías 7:14, además de mostrarnos el misterio de su nacimiento virginal, se muestra que aquella virgen no era de ninguna manera una mujer de estirpe, ni una mujer reconocida, o reina, o princesa, o algo así, sino una mujer común. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Sí nota cómo está subrayada el calificativo de María? Ah, bueno, sí, exactamente, quería que viera lo que no está ahí. Dice la Virgen. Común, hermano, algo común. Y aún en aquellas profecías que lo señalaban como rey, como el caso de Zacarías 9:9, lo presentan como rey humilde. ¿Hay un rey humilde? ¿Lo conoce? ¿Dónde está él? Bueno, pero en caso de Cristo, aun cuando lo presenta como rey, lo presenta como rey humilde. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Recordemos que llegado el tiempo, el ángel visitó a una mujer de Nazaret. Según el historiador alemán Alfred Edersheim, sus libros, bueno, no los recomiendo como la Biblia, pero son altamente apreciados por este teólogo de los 1800, es alemán judío. Y no estoy seguro, pero si no es él, será uno de los 3 mejores hombres que estudiaron la vida y los tiempos bíblicos en su contexto. Así que sus libros, si los encuentra, son un tesoro, porque ahora, usted sabe que esa literatura, es mejor decir el libro Una familia feliz, eso se vende, pero no estas cosas que nos ayudan dizque a entender el Evangelio, cosas así. Bueno, era una pequeña apóstrofe. Edersheim, en un libro llamado La vida y los tiempos de Jesús, señala que Nazaret era una aldea oculta y sin renombre, y añade que el hecho de que el Mesías creciera allí era un poderoso cumplimiento de la humillación profetizada del siervo de Dios. Si la idea era presentar a un Mesías glorioso, es decir, lleno de pompa y ostentación, Nazaret no era el lugar para que él naciera. Cuando el Señor eligió, o más bien,
se identificara, porque el Señor nació en Belén, se identificara. Cuando el Señor decidió que sus padres estuvieran en Nazaret para ese momento, para toda la trama del nacimiento del Señor, nos está diciendo que era su propósito mostrarnos su humillación. Dice, Nazaret no era de los lugares en que uno esperaría encontrar al Mesías. Ninguna tradición rabínica importante surgía de allí y no tenía ninguna relevancia en la historia judía. Entendemos, hermanos, que Nazaret era una aldea rural muy pequeña, probablemente entre 200 y 500 habitantes, según estimaciones arqueológicas modernas. Hermano, la localidad de Suba tiene 1.200.000 habitantes. Nazaret tenía máximo 500 personas. En Juan 1:46, con razón, Natanael, un judío de estirpe, expresa su escepticismo. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Pregunta retórica. Respuesta: no puede salir nada bueno. Esto revela una percepción común. Nazaret era un lugar sin prestigio, posiblemente con mala fama o de baja estima. Los eventos del nacimiento de Cristo son singulares. José y María viajan a Belén, su tierra natal, para ser censados. Lucas 2, 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Me encanta, hermano, que algo tan solemne, donde nos gustaría escarbar, mirar detalles, mirar todas las cosas que por eso la gente hace pesebres, para tratar de ubicarse más. Allí dice, y dio a luz a su primogénito, y le envolvió en pañales. Y conténtese con eso. Esa es la información exacta del pesebre. ¿Está bien? Nos gustaría ver más, ¿cierto? A mí me gustaría ver mucho más que eso. Pero la tierra estaba recibiendo al Hijo de Dios humillado. Humillado. Todo padre hubiera preferido él mismo dormir en el piso antes que su recién nacido, pero fue un modesto establo el lugar donde Cristo nació. Los ángeles dan la enorme noticia del nacimiento a unos pastores normales, no a una corte de príncipes. No hay que olvidar que a los 8 días de su nacimiento, cuando el Señor es circuncidado, sus padres llevan al templo un par de tórtolas o 2 palominos, que según la ley levítica, Levítico 12:8, era la ofrenda para la purificación de María que se daba en esta circunstancia. Si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Entonces, hermanos, la condición de llevar 2 palomas era que, si usted no tenía para la ofrenda oficial, entonces había una salida para los pobres. Cuando el Señor es circuncidado y María debería ser purificada, esa fue la ofrenda que se llevó al templo. Entonces, hermanos, con estos argumentos concluyamos lo siguiente. Las condiciones del nacimiento, de la venida de Cristo, de su nacimiento, si bien no fueron de pobreza absoluta, sí mostraron que el Señor vino a este mundo en una condición baja, con las privaciones e incomodidades que tener apenas lo necesario y a veces menos conlleva vivir en esta condición. No solo lo justo, creo que era ese escalón, no el último, porque yo creo que había gente más pobre, pero en esa condición donde usted está un escalón abajo de lo justo, donde toca hacer peripecias constantes,
para dar a una familia, a los hijos, lo necesario, pues Cristo vino en esa condición. Mientras creo que todos nosotros, espero hermanos, pero se ven muy bien, creo que todos nosotros nacimos en condiciones de abrigo, confort, cuidados. Los padres del Señor tuvieron que esforzarse demasiado por cubrir las necesidades básicas de su hijo. No olvide el punto principal, y es que esto lo hizo penal y vicariamente, con el fin de darnos las riquezas de su redención, porque según a los Corintios 8:9 dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Él estuvo en el pesebre para que nosotros estuviéramos en gloria. No estoy hablando, hermanos, de ese intercambio, de esa mala manera de interpretar este glorioso texto, que Él se hizo pobre para que usted pudiera tener carro y una finca y un lugar de retiro. Ahí, eso sería que ese pesebre santo, colocarlo al nivel de las cosas temporales. Ay, hermano. Pero siempre lleve esto. Él estuvo en el pesebre para que nosotros estuviéramos en gloria. De eso se trata. Segundo sufrimiento físico y social de Cristo fue su vida de privación. No solo, hermanos, su nacimiento en pobreza, sino su vida de privación. ¿Cómo podemos resumir la vida física? Probablemente no hay seguridad, pero si duró 33 o algo más años, podemos resumir la vida física de nuestro Señor durante todo el tiempo de su morada entre nosotros bajo las palabras de Mateo 8:20. Esto es un resumen. No hay que tomarlo con literalidad absoluta en el sentido tan restringido, más bien sí literalmente, pero no tan restringido. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Aunque era Señor de todo, como Dios Todopoderoso, sin embargo, como Hijo de Hombre, que es la palabra que usa en Mateo 8:20, mas el Hijo del Hombre. Título que declara tanto la verdad de su humanidad como la bajeza a la que descendió voluntariamente. Él dice que las criaturas irracionales, esas criaturas como las zorras o las aves, me imagino que ponemos atención a estas cosas, ¿verdad? No ponemos atención a estas cosas. Pero dice, hermano, que ellas gozaban de más comodidad que la que él experimentó. Si tan solo hubiera tomado nuestra naturaleza, hermanos, pero la asumió en su forma más baja, no tenía casa propia, ni lecho, ni lugar seguro donde reposar. Recordemos, hermanos, que José, su padre legal, era carpintero, Mateo 13:55. Que el mismo Jesús fue reconocido como un carpintero, Marcos 6:3. Otra vez el historiador explica que el oficio de tectón o carpintero no se limitaba al carpintero moderno, sino que abarcaba un trabajo general de construcción, posiblemente incluyendo labores en piedra, fabricación de herramientas agrícolas y trabajos manuales varios. Él dice que este era un oficio honesto, pero nada prestigioso ni lucrativo. Edersheim concluye que la vida de José, y por lo tanto la de Jesús en su juventud, fue la de un trabajador humilde que debía ganarse el pan con esfuerzo constante. El historiador Eusebio de Cesarea, paréntesis, no le crea todo lo que diga Eusebio, porque sus escritos, primero, él está 2 siglos después de Cristo. Y posiblemente su pensamiento fue influido con algunas otras fuentes, y además sus escritos no han sido tan resguardados como la Biblia. Aún así, si lo puede leer, es útil. Aún así, Eusebio de Cesarea, el judío, citando a Papías, un padre de la iglesia, menciona esto, que Jesús fabricaba yugos y arados.
lo que confirma que su labor estaba en función de la economía rural, sin gloria ni abundancia. Pero entiendo, hermanos, que Mateo 8:20 nos dice mucho más, que no tenía literalmente una almohada donde poner su cabeza. En lenguaje metonímico se nos revela que el Señor vivió bajo un continuo estado de privación en lo temporal. Nacido de padres modestos, de oficio humilde, en una casa común, sin lujos ni seguridades materiales. Querido niño, ¿tiene usted cuarto propio? Pues debe estar lo más seguro posible que en la casa, en la morada física de Cristo, solo había una gran habitación que servía de todo. De comedor, que luego se recogía y se ponían unas esteras para dormir, y así, y así, y así. ¿Sí nota, hermanos? No es para que usted se sienta mal por tener un cuarto propio. Lo que le estoy ilustrando, hermanos, es la condición en la que Cristo decidió venir. Porque les recuerdo que fue voluntario, que Él se humilló a sí mismo, que si bien estaba obedeciendo al Padre, estaba obedeciendo a lo que Él también quiso hacer, y que no estaba arrastrando los pies a regañadientes haciendo estas cosas. Él y sus discípulos vivían sustentados por las ofrendas, o si quiere, caridad de personas piadosas que le servían con sus bienes. Su vida de privación es una exposición visible de los estragos del pecado en un mundo y de la profundidad del abajamiento del Verbo. No vino adornado de riquezas, sino cubierto de humildad y necesidad. Hermanos, solo quien ha vivido constantemente con recursos escasos, expuesto a incomodidades, sed, hambre y fatiga, pueden corroborar que esta es una prueba continua que no todos pueden soportar sin quebrarse. Es la verdad, hermanos. Dios le ha dado a usted, gloria a Dios, y no hay que avergonzarse de lo que Dios dio, bendito sea su nombre. Pero solo quien ha vivido casi toda su vida expuesto a recursos escasos, al escalón por debajo, a veces 2 por debajo de lo normal, expuesto a veces a no poder saciar su sed, a tener hambre, fatiga, es una prueba que no todos pueden soportar sin quebrarse. ¿Cómo se quiebra la gente bajo esa circunstancia? Amargan su ánimo, se vuelven quejosos o de la primera línea o cualquier cosa. Usted ya sabe, hermano. ¿Ya? ¿Le da sentido? No los justificamos, pero los entendemos. Si usted se levanta así, se levanta resentido. Usted al no tener y al vivir con hambre, entonces cuando le muestran 2 panes, quiere 3. Si es así, hermano, es de verdad, hermanos. Vivir con ese sentido de que no tengo y tengo menos que lo normal. Eso quiebra a cualquiera. Sin embargo, fue en una vida así que Cristo llevó a cabo los eventos de la redención en absoluta dependencia a Dios, no con bienes de este mundo. Una de las palabras más punzantes es escuchar al Señor decir, tengo hambre o tengo sed. El dueño del universo le dijo a sus discípulos, tengo sed. Le dijo a la samaritana más bien, porque a sus discípulos les dijo, tengo hambre. Tengo hambre. Hermano, qué tierno me parece eso de parte de quien creó todas las cosas, las que usted conoce y millones de cosas que usted no conoce que Él creó. Su camino no fue de una cuna de oro a una muerte honorable, sino de un pesebre humilde a una cruz ignominiosa. Cristo se sometió a esta condición no solo para humillarse y cumplir las Escrituras, sino para representarnos cuán bajo ha caído el hombre por causa del pecado y desde dónde nos levantaría con su redención. Nunca debemos perder de vista esta gran verdad. Allí,
En medio de la escasez y el sufrimiento, Cristo estaba obedeciendo por nosotros. Hermanos, su obediencia es excepcional, porque su obediencia no se dio en condiciones favorables, no fue modelada en el huerto del Edén, sino en un desierto hostil lleno de pruebas. Y allí triunfó. Su fidelidad al pacto se sostuvo sin recursos materiales, sino por el poder del Espíritu Santo, y lo hizo por nosotros y para nosotros. En tercer lugar, y final en sus sufrimientos físicos y sociales, note su rechazo social. Parece que la frase con la que se explicó su nacimiento en un pesebre era más bien emblemática, no solo descriptiva de cómo nació, sino emblemática. Llevaba más significado que el que parece a primera vista. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Esta es la frase que digo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Me parece que esta frase no solo describe, sino que es emblemática de lo que experimentó Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor en su humanidad real no halló lugar, no halló su lugar entre nosotros. No hubo lugar para Él entre nosotros. El Señor en su humanidad real, porque era hombre real, no podemos negar esto, era parte de una familia, de una comunidad, de una patria. Quizá usted no ha reflexionado estos asuntos que tanto afectan nuestra humanidad. Yo sé que cuando uno es joven, uno le parece que la familia no es nada, que su patria no es nada, que uno es todo. Después de un tiempo, usted aprende a entender cuánto le pesa a uno la familia, la comunidad y su patria. Cristo era un hombre en todo el sentido de la palabra, en todo el sentido de la palabra. Y estos asuntos debieron afectar su humanidad de muchas maneras. Así que sentirse excluido, no aceptado, no encontrar lugar para sí en medio de los suyos, y más bien encontrar rechazo, prevención, crítica, desprecio, debió poner una carga a su alma. Juan 1:11, todo lo reconocemos, pero le voy a citar de una versión. Hay algunas versiones que a veces citamos, hermanos, pero no estamos diciendo que recomendamos toda la versión, ¿verdad? Pero a veces textos que ya han hecho hueco en nuestro oído, que nos parecen tan normal, me gusta leérselos en otra versión para que no olvidemos su gran significado. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Esto es, vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Esto se llama exclusión social o discriminación. Muy de moda hoy, ¿verdad? Exclusión social o discriminación. ¿Sabe quién lo experimentó? Cristo. Mateo 13, 55 al 57 nos muestra la incomprensión no solo de sus paisanos, sino de su propia familia. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. ¿De qué se quejó el Señor ahí? No solo de no ser honrado por su patria, sino por su propia familia. Criticado, hermanos, incomprendido por su patria y su familia. El Señor mismo resume su experiencia en Nazaret con un proverbio, y es que los profetas no son honrados entre los suyos. En Marcos 3:21 se nos dice que gente cercana a él pensaba que estaba loco y lo querían detener. Dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Los suyos.
Los mismos que él puede considerar suyos, lo consideraban loco, en un sentido. En Nazaret, la ciudad de su crianza, luego de que Jesús les aplicara a ellos, o les enseñara su incredulidad, y los comparó con Israel en tiempos de Elías y Eliseo, pasaron de admirarlo a intentar matarlo. Lucas 4, 28, 29. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron de la ciudad. Lo excluyeron socialmente, hermanos. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Lo iban a botar de un despeñadero abajo. En Juan 5:43 se registra una queja del Señor hacia los líderes religiosos y del pueblo. Él dijo, sí, sentido, era un hombre normal, sin pecado, Dios también por supuesto, pero su humanidad. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Y en Juan 7:5 se nos muestra que durante su ministerio público, sus hermanos o hermanastros no creían en él, sino que incluso lo hacían objeto de burla. Dice la Biblia, porque ni aun sus hermanos creían en él. Quizá el punto climático de su rechazo social es el hecho que fuera tratado como mercancía por uno de sus discípulos cuando Judas lo vendió por el precio de un esclavo. Cuando le pidieron a Judas tasar la vida de Cristo, lo tasó en el precio de un esclavo, su amigo. Sí, el Señor se quitó el pan de la boca y se lo dio a él. Hermanos, hubiéramos dicho, póngale un poquito más, ¿no cree? ¿No? Aunque sea como un hombre normal, pero no lo tase con el precio de un esclavo. Pero así fue. No encontraron ninguna... el punto climático no solo fue el rechazo social, sino ser tratado como una mercancía por uno de sus discípulos, no encontrar ninguna simpatía de sus amigos por sus sufrimientos en Getsemaní. Lo puede leer en Lucas 22, 45 y 46. Que sus más íntimos amigos lo abandonaran, dejándolo solo en su mayor aflicción. Mateo 26, 56. Que una gran multitud de su propia nación gritó que lo mataran y que prefirieron dejar libre a un malhechor que a él. Lucas 23, 18 al 21. La agonía de Cristo no solo consistió en la inminencia de la cruz, sino en el abandono de todos, hasta de aquellos a quienes más había amado y servido. Esa presión y rechazo social, sin duda que puso en su alma un peso agobiante, pues era en todo semejante a sus hermanos. Entonces, hermanos, supo así lo que era el dolor, el rechazo, la discriminación, los celos, la burla, el abandono, la falta de simpatía y el tratamiento injusto. Pero, y esto es central, lo sufrió siendo inocente, haciendo el bien y por aquellos pecadores que vino a salvar. Thomas Goodwin dijo, Cristo sufrió más profundamente en su alma que en su cuerpo, y el rechazo de los suyos le atravesó como una lanza invisible, pero aún así no retrocedió porque el amor lo sostuvo. Habiendo considerado esto, hermanos, déjeme concluir con 3 asuntos básicos. Primero, quiero que considere que los padecimientos de Cristo persistieron ininterrumpidamente desde el pesebre hasta el Gólgota. Solo hemos descrito esos sufrimientos físicos y sociales, que dije que en el sistema jerárquico que maneja la Biblia esto va de segundo. Pero aún así, hermanos, son sufrimientos. Los padecimientos de Cristo persistieron ininterrumpidamente desde el pesebre hasta el Gólgota.
de manera que está muy bien aplicado el término a él, varón de dolores y experimentado en quebranto. O sea, que él tenía experticio en eso, en ser quebrantado, en dolerse, en vivir así. Sus sufrimientos brotaban, por un lado, de las debilidades y sensibilidades propias de la naturaleza humana que asumió. Por otro lado, de la pobreza voluntaria en la que escogió vivir, del continuo rechazo y traición que soportó. Así, hermanos, toda su existencia terrenal fue una anticipación de la cruz. Cada privación, cada desaire y cada herida preparaban el camino para su sufrimiento climático en el Calvario. Esta cadena de sufrimientos, hermanos, magnifica la hermosura de su carácter. Como le dije hace un momento, cuando una persona, no sé si viviera en estas circunstancias, si naciera y viviera y madurara en estas circunstancias y se volviera mala gente, ¿verdad? No lo excusaríamos, pero lo entenderíamos. Pero allí es donde está, hermanos, la hermosura del carácter de Cristo, nuestro Salvador. Cuánta humildad mostró a lo largo de su vida, cuánta serenidad mostró, cuánto amor, cuánta paciencia con estos pecadores. ¿Cómo reaccionaría un hombre normalito, hermanos? Los discípulos, por menos que despeñarlos, dijeron: Señor, fuego del cielo, les pedimos para que los consuma. ¿Fuego? Por menos. ¿Qué fue menos? Que el Señor iba a entrar a una ciudad y se lo prohibieron. Entonces hubo una ofensa, una grave ofensa. De hecho sí era una ofensa, pero estos discípulos lo tomaron tan personal que querían fuego. Al Señor lo van a despeñar, hermanos, y pasa como una oveja silente en medio de ellos. Hermanos, qué bello es el carácter de Cristo, forjado en la aflicción, mostrado en las peores condiciones. Nuestro Redentor lo soportó todo en perfecta dependencia del Padre y en el poder del Espíritu, sin dejar tras de sí ni un solo acto reprochable. Imagínese, hermano, que toda esta Biblia dijera las maravillas de Cristo, pero una sola salida en falso. Una sola salida en falso de Cristo. Pues nuestros enemigos, el mundo y nuestra propia conciencia tenían un reparo a la hora de adorar al Señor. Pero, hermanos, ni un solo acto reprochable dejó tras sí. Alguien observa, Cristo, aun en la más profunda abyección, nunca se apartó de la perfecta obediencia. Abyecto, vil, menospreciado, ruin. Cristo, aun en la más profunda abyección, nunca se apartó de la perfecta obediencia, para que en Él apareciera la obediencia que a nosotros nos falta. Admiremos pues a aquel que con entereza y plena voluntariedad se sometió a toda adversidad para cumplir la voluntad del Padre y redimir a un pueblo que no podía redimirse a sí mismo. Contemple a Cristo, contemple a su general. Cristo me representa. Deje de luchar con los mandos medios de si este o este lo representa. Mire a Cristo, mire su hermosura, mire su carácter, mire su altura, mire su entereza, no en las mejores condiciones, en las peores, y adore al capitán de su salvación. Que esta contemplación avive nuestra gratitud y admiración y sostenga nuestra alabanza hacia aquel que redimió nuestras almas. Segundo, consideremos nuevamente que allí, y en esto, hermanos, muy importante para que aprendamos cómo aplicar lo que vimos ahora,
que lo aprendamos a aplicar a nuestra vida. Cristo, en estos sufrimientos físicos y sociales, estaba sustituyendo al pecador, a aquellos pecadores que Él vino a redimir. Él fue sometido a la pobreza para que esos pecadores, empobrecidos por el pecado, mendigos por la maldad, indigentes, miserables por causa del pecado, fueran enriquecidos con raudales de gracia, perdón, reconciliación, misericordia y todas las riquezas espirituales celestiales. Él sufrió la ausencia de una casa, de una almohada, de una comida, para que su pueblo pudiera heredar mansiones gloriosas, moradas eternas, y participaran de la gran cena celestial. Por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. Considere también que Él fue privado de bienes y comodidades de esta vida, experimentando la estrechez, la carencia permanente para que su pueblo, aquel pueblo desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, fuera provisto de todos los aparejos y dones espirituales para cubrir sus miserias. Dice Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué? Entre paréntesis, a este pobre, desventurado, miserable, ciego y desnudo, nos vistió con vestiduras de salvación. Nos rodeó, nos arropó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque Él fue privado toda su vida de todas estas cosas para vestirnos, para abrigarnos de todos los aparejos y dones espirituales que cubren hoy nuestra miseria. Nos dio una corona de vida, Santiago 1:12. Nos puso el anillo de la adopción en la mano, Lucas 15:22. Nos sació del agua de vida, Juan 4:14. Nos sació del maná del cielo, Juan 6:51. Hemos sido bendecidos con medida buena, apretada, remecida y rebosando en nuestro regazo, Lucas 6:38. Hemos sido provistos de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cuales nos han sido dadas por su divino poder, de manera que pudiéramos renacer a una esperanza viva, seguir a Cristo y heredar el cielo. Por eso Él vivió en la privación, para darnos todas aquellas cosas a nosotros. Además, consideremos que Él sufrió el rechazo, la exclusión, la burla, el abandono y la injusticia. ¿Para qué? Para que ese pueblo que vino a redimir fuera aceptado, recibido, valorado, acercado, no al mundo que rechazó al Señor, sino al Dios vivo, a la comunión del Espíritu. Cristo fue rechazado para acercarnos al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, para acercarnos a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Él fue rechazado para acercarnos a nosotros allí. Él fue excluido, odiado y rechazado para que nosotros fuéramos amados, comprendidos, para que fuéramos tratados con empatía por aquel que se compadece de nosotros al haber sido tentado como nosotros. Todo lo que en Cristo fue pérdida es ganancia para nosotros,
los que hemos creído en el unigénito Hijo de Dios. Por tanto, hermanos, admiremos al sustituto divino, cuya pobreza nos enriquece, cuya vergüenza nos dignifica y cuyo abandono nos introduce en la comunión eterna del Dios Trino. Y finalmente, hermanos, también aprendemos del Señor a ser más conformes, humildes, resignados y confiados en nuestro discipulado cuando pasamos por la escasez, la privación, el rechazo o la burla por Cristo. Yo le dije que el ejemplo de Cristo era una implicación, pero ahí está. Cuando usted mira al Salvador voluntariamente humillándose, aprendemos, hermanos, a ser más conformes, humildes, resignados y confiados en nuestro discipulado. Gente mejor que usted ha tenido menos. Pero si aquí pusiéramos a Jesús, ¿qué tendríamos que pensar? El mejor de todos tuvo menos que nosotros. ¿No aprenderíamos conformidad, humildad, resignación, confianza cuando pasamos por cualquier escasez, privación o rechazo por Cristo? Si Él se humilló así por nosotros y sufrió eso por nosotros, ¿qué es cualquier escasez o privación que podamos sufrir por Él? Hermanos, si Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, soportó un maremoto de sufrimientos físicos, sociales y espirituales por nosotros, ¿no hemos de aprender nosotros, como discípulos suyos, a sobrellevar con humildad y fe nuestras leves aflicciones por su causa? Si Él por amor se rebajó a soportar tempestades de dolor y desprecio por nosotros, ¿no es poco que nosotros soportemos pequeños riachuelos de incomodidad, reproche o rechazo por causa de su nombre? Confiemos en el Señor y soportemos las pequeñas aflicciones por seguir al Señor. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Que el Señor nos dé gracia para apreciarle más y más. Oremos.